Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, fama y a veces un poquito de caos. Vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y, de paso, ha generado estampidas y escenas de locura con sus fans. Sí, como lo oyen. Vamos a explorar esas situaciones extremas que ha vivido Can durante sus viajes y apariciones públicas. Pero antes de empezar, como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que asegúrate de formar parte de esta comunidad. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Can Yaman, con su carisma arrollador y su talento indiscutible, ha provocado auténticas revoluciones allá donde va. No es solo un actor, es un fenómeno cultural. Y como todo fenómeno viene acompañado de una legión de seguidores, algunos más tranquilos que otros, la verdad. Vamos a empezar por recordar un poco cómo llegó Can a la fama internacional. Sus papeles en series como Erkenzikus y Dolunay lo catapultaron al estrellato. Su química en pantalla con sus CEO protagonistas, su físico imponente y su encanto natural lo convirtieron en un ídolo para millones de personas, especialmente mujeres en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, lo digo en serio, desde Italia hasta España, pasando por Latinoamérica, Can ha desatado pasiones sin precedentes. El problema, si es que se le puede llamar así, es que esa pasión a veces se desborda. Y ahí es donde entran las estampidas, los gritos, los empujones y, en general, el caos. Imagínense por un momento, ustedes son Can Yaman. Salen del aeropuerto y en lugar de encontrar un ambiente tranquilo y controlado, se encuentran con una masa de gente gritando su nombre, corriendo hacia ustedes intentando tocarles, abrazarles, sacarles una foto. Es una locura. Recuerdo haber visto vídeos de sus llegadas a Italia que eran francamente impresionantes, y no precisamente en el buen sentido. Multitudes de personas se agolpaban tras las vallas de seguridad, intentando acercarse lo más posible. Los gritos eran ensordecedores y la presión era palpable. Se podía ver a los guardaespaldas luchando por abrirle paso entre la multitud, y a Can, con una mezcla de sorpresa y preocupación en el rostro. Y no solo en los aeropuertos. Sus firmas de autógrafos también se convertían en auténticos campos de batalla. Gente empujándose, colas interminables que daban la vuelta a la manzana, y a veces incluso incidentes que requerían la intervención de la policía. Imaginen el nivel de histeria colectiva. Ahora bien, es importante entender de dónde viene todo esto. Para muchas personas, Can Yaman no es solo un actor guapo. Es un símbolo de esperanza, de sueño, de pasión. Sus personajes en pantalla representan ideales románticos que muchas mujeres anhelan. Y cuando tienen la oportunidad de estar cerca de él, aunque sea por un instante, sienten que están tocando un poco de esa magia, de esa ilusión. Pero también hay que ser realistas. Este tipo de comportamiento puede ser peligroso, tanto para Can como para sus fans. Las estampidas pueden causar lesiones, incluso graves. Y la presión constante puede ser agobiante para cualquiera, incluso para alguien acostumbrado a la fama. Can, en varias ocasiones, ha intentado controlar la situación. Ha pedido a sus fans que mantengan la calma, que sean respetuosos, que no pongan en riesgo su seguridad ni la de los demás. Ha publicado mensajes en sus redes sociales instando a la prudencia y al sentido común. Pero a veces la pasión es difícil de controlar. Uno de los incidentes más comentados ocurrió durante una visita a España. La expectación era enorme y la cantidad de gente que fue a recibirlo al aeropuerto superó todas las previsiones. Hubo empujones, gritos e incluso algunos desmayos. La seguridad tuvo que redoblar sus esfuerzos para evitar que la situación se saliera de control. Y aunque Can intentó mantener la compostura, se podía notar que estaba un poco abrumado por la situación. Otro momento de tensión se vivió durante una firma de autógrafos en Italia. Una multitud enorme se agolpó frente al lugar donde se iba a celebrar el evento, y la situación se volvió tan caótica que los organizadores se vieron obligados a suspender la firma por motivos de seguridad. Imagínense la decepción de las fans que habían estado esperando durante horas para conocer a su ídolo. Pero no todos son estampidas y caos. También hay momentos de emoción, de alegría, de conexión genuina entre Can y sus fans. He visto vídeos de él abrazando a niños pequeños, firmando autógrafos con una sonrisa,
e incluso tomándose fotos con fans que están visiblemente emocionadas. Se nota que aprecia el cariño de sus seguidores y que intenta corresponder a ese cariño de la mejor manera posible. Además, Khan también ha utilizado su fama para causas benéficas. Ha participado en campañas de concienciación, ha donado dinero a organizaciones sin ánimo de lucro y ha utilizado su plataforma para dar voz a los más necesitados. Esto demuestra que además de ser un actor talentoso y un ídolo de masas, es una persona comprometida con la sociedad. Ahora, volviendo al tema de las estampidas, creo que es importante que tanto Khan como sus fans tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Khan podría colaborar con los organizadores de sus eventos para establecer protocolos de seguridad más estrictos y podría seguir concienciando a sus fans sobre la importancia de mantener la calma y el respeto. Por su parte, las fans podrían organizarse mejor, respetar las colas, seguir las instrucciones de la seguridad y recordar que la seguridad de todos es lo más importante. Y quizás, en lugar de intentar tocarle o abrazarle, podrían conformarse con verle de cerca, con admirarle desde la distancia, sabiendo que su apoyo y su cariño son igualmente valiosos. En definitiva, la historia de Khan Yaman y sus fans es una historia de pasión, de emoción y a veces de caos. Es una historia que nos muestra el poder de la fama, el impacto que puede tener una persona en la vida de los demás y la importancia de mantener el equilibrio y el sentido común en medio de la histeria colectiva. Hemos visto cómo el fervor por Khan Yaman ha generado situaciones extremas, desde estampidas en aeropuertos hasta firmas de autógrafos descontroladas. Analizamos las causas de esta pasión desbordada y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la admiración y la seguridad. También destacamos los esfuerzos de Khan por concienciar a sus fans y su compromiso con causas benéficas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fenómeno llamado Khan Yaman. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la fama de Khan? ¿Creen que las estampidas son justificables? ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar este tipo de situaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia a 1600 palabras ***. Profundizando en el fenómeno Khan Yaman, es crucial entender las raíces de su atractivo y el contexto cultural que alimenta su popularidad. Más allá de su innegable atractivo físico, Khan Yaman encarna una serie de cualidades que resuenan profundamente con su audiencia. Su personaje en Erkenci Candivit era un espíritu libre, un fotógrafo aventurero con un corazón noble. Este rol lo presentó como un hombre que desafía las convenciones, que sigue sus pasiones y que no tiene miedo de ser auténtico. Este arquetipo es particularmente atractivo en un mundo donde muchas personas se sienten atrapadas por las expectativas sociales y las rutinas diarias. Además, la representación del amor en las series turcas como las protagonizadas por Khan difiere significativamente de las narrativas occidentales. A menudo estas historias enfatizan el respeto, la lealtad y la importancia de la familia. Los romances son intensos, pero también se construyen sobre una base de valores tradicionales que encuentran eco en muchas culturas, especialmente en Latinoamérica y el sur de Europa. La combinación de estos elementos crea una fantasía romántica poderosa que atrae a un público amplio que busca una conexión emocional más profunda que la que se ofrece en otras formas de entretenimiento. Sin embargo, la intensidad de esta conexión también puede tener consecuencias negativas. La línea entre la admiración y la obsesión a veces se vuelve borrosa, y es en este punto donde las estampidas y el caos entran en escena. Cuando la fantasía se encuentra con la realidad, las expectativas pueden ser muy altas y la decepción puede ser intensa. Algunas fans pueden sentir que tienen una conexión personal con Khan Yaman, que lo conocen a través de sus personajes, y que merecen su atención y afecto. Esta sensación de cercanía ilusoria, alimentada por las redes sociales y la constante exposición mediática, puede llevar a comportamientos irracionales y peligrosos. Analizando los incidentes específicos, como la llegada a España, se puede observar una serie de factores que contribuyeron al descontrol. En primer lugar, la promoción del evento fue masiva, generando una gran anticipación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que planeaban viajar desde diferentes partes del país, e incluso desde el extranjero, para ver a Khan. En segundo lugar,
la organización del evento no previó la magnitud de la respuesta. La infraestructura del aeropuerto no estaba preparada para manejar una multitud tan grande y el número de personal de seguridad era insuficiente. Finalmente, la falta de comunicación clara y efectiva con las fans exacerbó la situación. La gente no sabía dónde debían esperar, cómo se iba a organizar la entrada y qué posibilidades tenían de ver a Khan. Esta incertidumbre generó ansiedad y frustración, lo que a su vez condujo a empujones y gritos. En la firma de autógrafos en Italia, la situación fue similar. La ubicación elegida era demasiado pequeña para albergar a la multitud que se esperaba, y las colas se extendieron por varias manzanas. La gente esperó durante horas bajo el sol, sin acceso a agua ni servicios básicos. La tensión aumentó a medida que pasaba el tiempo y cuando finalmente se anunció la suspensión del evento, la frustración se convirtió en ira. La policía tuvo que intervenir para evitar que la situación se saliera de control, pero el daño ya estaba hecho. Muchas fans se sintieron decepcionadas y traicionadas, y algunas incluso sufrieron ataques de pánico. Ante estas situaciones, es evidente que se necesitan medidas más efectivas para garantizar la seguridad de Can Yaman y sus fans. En primer lugar, la planificación de los eventos debe ser más exhaustiva y profesional. Se deben realizar estudios de aforo precisos, se deben contratar suficientes miembros de seguridad y se deben establecer protocolos de emergencia claros. En segundo lugar, la comunicación con las fans debe ser transparente y constante. Se deben proporcionar información detallada sobre la ubicación, el horario, las normas de seguridad y las posibilidades de interacción con Khan. En tercer lugar, se deben utilizar las redes sociales de manera responsable. Can Yaman y su equipo pueden utilizar sus plataformas para promover la calma, el respeto y la seguridad, y para desalentar comportamientos peligrosos. Además, es importante abordar el problema de la obsesión de las fans. Se deben promover campañas de concienciación que fomenten la admiración saludable y el respeto por la privacidad de los famosos. Se deben ofrecer recursos y apoyo a las personas que tienen dificultades para controlar sus emociones y comportamientos. Y se deben educar a los jóvenes sobre los riesgos de la idealización excesiva y la dependencia emocional. Por último, es fundamental recordar que Can Yaman es un ser humano, no un personaje de ficción. Tiene derecho a su privacidad, a su seguridad y a su bienestar emocional. Sus fans deben respetar sus límites y reconocer que su admiración no les da derecho a invadir su espacio personal ni a ponerlo en peligro. La verdadera admiración se basa en el respeto, la empatía y el apoyo, no en la obsesión y el descontrol. Can Yaman, consciente de su influencia, ha tomado algunas medidas para mitigar los riesgos asociados con su popularidad. Ha limitado sus apariciones públicas, ha reforzado su seguridad personal, y ha utilizado sus redes sociales para promover mensajes de calma y respeto. También ha invertido tiempo y recursos en causas benéficas, demostrando que su fama puede ser utilizada para hacer el bien en el mundo. Sin embargo, el problema de las estampidas y el caos no se resolverá de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo conjunto por parte de Can Yaman, sus fans, los organizadores de eventos y los medios de comunicación. Requiere un cambio cultural que fomente la admiración responsable y el respeto por la individualidad. Y requiere un compromiso continuo con la seguridad y el bienestar de todos. En conclusión, la historia de Can Yaman y sus fans es un reflejo de la complejidad de la fama en el siglo XXI. Es una historia de pasión, de emoción y a veces de caos. Pero también es una historia de potencial, de esperanza, y de la posibilidad de construir una relación más saludable y equilibrada entre los famosos y sus seguidores. El desafío es aprender de los errores del pasado, adoptar medidas preventivas efectivas, y promover una cultura de respeto y responsabilidad que beneficie a todos. Solo entonces podremos disfrutar del talento y el carisma de Can Yaman sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus fans.